trópicos, en donde hay calor, donde hay humedad, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Loreto, en la zona de Junín, frecuentemente se tienden pues, a presentar estas enfermedades, y las personas que viajan obviamente a estas áreas para ser las personas que van a estar con mayor riesgo. Algo común que tienen la mayoría de las enfermedades subtropicales es que presentan síntomas muy específicos, ¿no? No hay nada característico de una patología. Algunos pueden venir con síntomas digestivos, otros, la mayoría con fiebre, e incluso, ¿no?, con procesos dermatológicos, como por ejemplo vendría a ser el dengue, ¿no? Los principales síndromes de estas enfermedades pueden ser el síndrome febril, el síndrome icterico-febril, el síndrome febril o el patrón splenomegalia, ¿no? Entonces, si tenemos el antecedente de que una persona ha viajado a un área endémica de estas enfermedades tropicales, o si una persona vive en un área endémica y está acompañado de estos síntomas, estos principales síndromes, podría existir la posibilidad de que se trate de una enfermedad tropical, ¿no? Y dentro de las posibilidades diagnósticas tienen que estar incluidos a estas enfermedades que vamos a mencionar, ¿no? ¿Y cuáles son esas enfermedades? Chikungunya, dengue, malaria, por ejemplo, ¿no? Independientemente si es por falciparum o vivas, que son las dos malarias más frecuentes en nuestro país, en infección por virus de Zika, ¿no? Hay que tener en consideración el tiempo de incubación de estas, ¿no? Porque es variable. Hay enfermedades como por ejemplo chikungunya, dengue, malaria y el Zika, pues que tienen un tiempo de incubación menor a 14 días, ¿no? Y están sus promedios habituales. E incluso estas, como en el caso por ejemplo de malaria, pueden persistir más de 14 días o quizás un poco más, ¿no? Hasta más de 6 semanas. Y esto por las características pues, que tienen dentro del proceso del ciclo evolutivo de malaria, ¿no? Esa fase de hipnozoito, por ejemplo, que hace que se manifieste tardíamente en algunas especies, ¿no? como la especie ovaria, por ejemplo. Hay que considerar en todo caso, aparte de lo que es el síndrome, los especialistas con el síndrome también en cuánto tiempo de incubación está presente, ¿no? De acuerdo a eso, ver las posibilidades. De manera de rutina, podemos pedir un hemograma completo con la diferencial, ¿no? Pruebas de función hepática, ¿no? Donde vamos a hablar de las transaminasas, por ejemplo. Cultivos de sangre, pensando que no necesariamente la fiebre puede ser sinónimo de infección por esas enfermedades tropicales, sino también puede ser por un proceso bacteriano, no necesariamente tropical. Análisis de orina, cultivos si el sedimento es anormal, ¿no? Hay enfermedades que tienden a afectar la vida renal, ¿no? Por eso es que pedimos el examen de orina. Examen de diagnóstico rápido, ¿no? Si está disponible, sobre todo en las pruebas para identificar malaria. No existen pruebas de diagnóstico rápido, ¿no? O en su defecto, hacer el frotis o la gota uriesa en el caso de malaria. Otras pruebas, ¿no?, que considerar dependen mucho del examen físico o el historial de la exposición. Cultivo en estos, por ejemplo, examen en sangre, ¿no?, la reacción inflamatoria en esos depósitos fecales, la búsqueda de parásitos, por ejemplo, exámenes de radiografía de tórax, alguna prueba serológica para una enfermedad viral, ¿no?, antígenos urinarios, para misionera, frotis, ¿no?, para babés, eso va a depender mucho de qué es lo que esté sospechando, ¿no?, de esas posibilidades de aquellos exámenes que podría solicitar, ¿no? Incluso, ¿no?, el examen de líquido cefalorraquídeo se podría pedir. Parece que hay una manera de resolver también aquellas enfermedades que no podemos decir menos de 10 días o más de 10 días, dengue, chikungunya, zika, leptospira, malaria, menos de 10 días, más de 10 días, malaria, fiebre pública, España, brucela, fiebre de la asociadas a ictericia, ¿no?, malaria, dengue, hemorrágico, leptospirosis, la fiebre amarilla, la fiebre de la orolla, asociadas a procesos hematológicos, dengue, chikungunya o zika. Esas tres últimas pues pertenecen a la misma familia, ¿no? Flavivirus, ¿no? Bueno, aquí, antes de iniciar con la presentación de los temas de manera detallada, les traigo un caso clínico de una persona, ¿no?, que en realidad ahí dice, ¿no?, con el examen de la gota rosa pues se determina que son parásitos o que se encuentran parásitos intravegetales compatibles con carcinoma falciparum, ¿no? Pero esta es la manera como usualmente un paciente puede presentar, ¿no?, en el curso de una enfermedad por infección por malaria, ¿no? Menor acude por fiebre, 39.5, ¿no? La fiebre es un síntoma característico de las enfermedades tropicales y más aún en malaria, de 4 días de evolución,
con todo rinorrea acompañante, ¿no? Algo inespecífico, no podría ser pensar que a lo mejor tiene un proceso infeccioso de tipo respiratorio, pero en este caso no ha sido así, ¿no? Pero sí tiene el antecedente, ¿no? De viajar, por ejemplo, a Loreto, de 15 días de duración su permanencia allá, visitó a sus abuelos y regresó por 3 días y cursó con fiebre, ¿no? Algo muy importante, sobre todo para aquellos viajeros, ¿no? Que van a permanecer en periodos prolongados en las zonas endémicas, es la vacunación, ¿no? Existe vacunación contra la fiebre amarilla y también hay está establecido, ¿no? La profilaxis antipalúdica, pero no necesariamente todos los viajeros pues se lo ponen, ¿no? Como es en este caso. En el examen físico lo que resaltaba pues la ictericia, ¿no? El tinte ictérico, la palidez cutánea, nivel de glucosa también, taquicardia puede ser compatible con el tema de la fiebre, hepatomegalia de 1 centímetro, sin hepatomegalia de 5 particulares. ¿Qué llama la atención? La anemia que concordaría, ¿no? Con el examen físico, eso de la palidez glucosa de 7.5 de hemoglobina, leucocitos, ¿no? Que se encuentran entre los estables o dentro de lo normal, y las plaquetas que están pues en 100.000 plaquetas, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades diagnósticas se pide el examen de gota gruesa. La gota gruesa es el gol estándar para el diagnóstico pues, de malaria, y donde estas reportan, ¿no? Que se aprecian los parásitos intraeritrocitarios adentro de los glóbulos rojos compatibles con Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces, cuando nos informan pues, el resultado de gota gruesa es presentan o presentan parásitos y te tienen que informar la especie, ¿no? Y mínimos que tienen que decir si es que es falciparum o no es falciparum, porque depende de eso también cambia la terapéutica, ¿no? Es distinto hablar de falciparum versus las otras especies, ¿no? Y aparte que tienen que decir la parasitación. Te pueden expresar en densidad parasitaria o te pueden reportar en porcentaje o también conocido como hiperparasitemia. Ahí tiene 1.5%, que no es mucho, ¿ah? Más de 2% ya es no hay que pensar la hiperparasitemia, y el porcentaje de parasitación o la densidad parasitaria sirve para poder hablar de la magnitud de la gravedad que podría presentar la malaria. 1.5 todavía está considerado por 2.5, ¿no? A más si están asociados a gravedad de esta enfermedad. Ya. Entonces, la malaria es causada por protozoarios del género Plasmodium y es transmitida por esta especie, ¿no? De mosquitos del género Anopheles, y no solamente por la picadura del mosquito, sino también a través de las transfusiones sanguíneas y a través de vía transplacentaria, en el caso de las embarazadas. Por eso no es que en áreas no endémicas hacen pues, pruebas para malaria, lo que es banco de sangre, no hay en nuestra área, ¿no? En Betanga no hacemos esas pruebas, ¿no? Para la búsqueda de malaria. Bueno, en imagen los que les muestro son los diferentes tipos de estadios, ¿no? Se recuerdan un poco de parasitología, por ejemplo, lo que estamos viendo ya es un gameto, ¿no? Un gameto de Plasmodium falciparum. Aquí están las especies de trofosforitos de manera de anillo que está a nivel intraerocitario o dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en base a la morfología, ¿no? Y sobre todo también valorar los estadios evolutivos, uno puede no solamente decir que tiene malaria, sino también que pueden determinar qué tipo de especie es, ¿no? Entonces es importante ver desde el punto de vista morfológico, ¿no? Saber qué es lo que ha apreciado para poder decir en base a qué ese microscopista ha hecho el diagnóstico, ¿no? Es muy distinto el método de falciparum con forma de platanito, a diferencia pues de otras especies. Estas son las 5 especies más frecuentes asociadas a infecciones en humanos, ¿no? Vivax, falciparum, malaria, ovale, norvés. Sin embargo, en nuestro país hay arriba de un cuadrito pequeñito, donde las especies que se han reportado durante el 2017 hasta 2022 es Vivax, falciparum y malaria. Pero más frecuentemente es Vivax y falciparum, ¿no? Eso no quiere decir que las otras no existan, ¿no? En otras regiones sí las hay, ¿no? Solo que en nuestro país estas son las más frecuentes, ¿no? Entonces las pruebas que se realizan, las pruebas rápidas, ¿no? o las características que debe buscar el microscopista al momento de apreciar la gota gruesa, por ejemplo, tienen que estar destinadas, ¿no? Enfocadas principalmente para las dos especies, ¿no? Vivax y falciparum. Vivax, falciparum y malaria, pero principalmente Vivax y falciparum, ¿no? Ahí está en la esquina la cantidad, ¿no? de prevalencia o de casos reportados, y abajo tenemos el número de funciones también, ¿no? Que gracias a Dios no ha sido mucho, ¿no? 3, 4 se han reportado en los 2 últimos años, ¿no? Del 2021 al 2022, ¿no?
ejemplo, Vicas hemos tenido 7.910 casos, ¿no?, en el 2021 y participaron 1.778. Bueno, ahí vemos diferentes imágenes, ¿no?, de trofozoito, por ejemplo, del falciparum versus el trofozoito, por ejemplo, del Vivax, ¿no? Es diferente. El Vivax es más, en cuanto a sus estructuras, es más delicado, ¿no?, tiene la forma de un anillo bien definido, a diferencia de un trofozoito, por ejemplo, de Vivax. Falciparum, perdón, es más definido a diferencia del Vivax. Bueno, ¿en quiénes sospechamos, no? Pacientes que viajan a zonas endémicas que presentan este cuadro clínico, ¿no? Fiebre, sudoración, anemia y la fiebre recurrente, ¿no?, cada 48 horas en el caso de Vivax, ovario o falciparum, y cada 72 horas en el caso de la especie de malaria, ¿no? La OMS define, ¿no?, malaria complicada versus malaria no complicada, ¿no? Define malaria no complicada la presencia de síntomas de malaria y microscopía positiva o prueba de diagnóstico rápido sin características de malaria severa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es malaria severa? La presencia de al menos un indicador clínico de laboratorio que se menciona aquí abajo, ¿no? Clínico, que esté asociado a condiciones, que tenga signos de edema pulmonar, sangrado, ¿no?, a nivel otorragia, epistasis, ¿no?, o gingivorragia, ¿no? Y desde el punto de vista laboratorio, anemia palúdica, ¿no?, menos de 7, ¿no?, de hemoglobina, hipoglicemia, ¿no?, signos menores de 40 miligramos de glucosa, hiperparasitemia. Yo hace un momento les decía qué cosa era hiperparasitemia, cuando se consideraba hiperparasitemia, ¿no?, más de 2%, que se expresa según la OMS, o 100.000 parásitos por microlitro en áreas de transmisión de baja intensidad, o si estuviésemos en zonas endémicas, más del 5%, o 250.000 parásitos por microlitro en área de alta intensidad, ¿no? Sin embargo, ahí después otro porcentaje, el 2.5 y el 20%. ¿Esto a qué hace referencia, no? Que se ha asociado que aquellas personas que no tienen el sistema inmune adecuado, encontrar niveles de parásito en más del 2.5% se asocia a gravedad, ¿no? A diferencia de las personas que tienden a tener el sistema inmune adecuado, más del 20% de parasitemia se asocia, o se ha visto que está más asociado a cuadros de gravedad, ¿no?, o catastróficos de lo que vendría a ser malaria. ¿Qué otros hallazgos en específicos más podemos encontrar en malaria, ¿no? Radiculocitosis aumentada, ¿no? Se sobreentiende porque se está destruyendo los glóbulos rojos, ¿no?, como parte del ciclo, ¿no?, de malaria. Hay radiculocitos aumentados, ¿no?, o sea, la web de la respuesta, ¿no?, de la médula ósea, trombocitopenia, ¿no?, menos de 100.000 usualmente plaquetas. La BCG implementada es un hallazgo específico, ¿no? Proteinuria y hemeturia, básicamente están indicándonos que está existiendo un daño a nivel renal, ¿no?, porque la renal es necrosis tubular aguda con presencia, pues, otros hallazgos como podría ser cilindros, ¿no?, a nivel de la muestra de orina. Entonces, este es un algoritmo de qué pruebas, desde el punto de vista del laboratorio, existen para poder hacer el diagnóstico de malaria, ¿no? Ya vimos todos los exámenes que pueden ayudarnos, desde el hemograma, el examen de orina, ¿no?, incluso, ¿no?, si sospecho de una procedimiento patológico, puedo pedir proteinurias, ¿no? Entonces, pero estos son exámenes que te identifican que está presente, ¿no?, el microorganismo como tal, ¿no? Los otros son hallazgos específicos de daños que podrían estar asociados, ¿no?, pero eso te indica ya que está presente el microorganismo, ¿no? El gol estándar es la gota gruesa, ¿no? Ahora, si no podemos hacer la gota gruesa, porque no contamos que es un colorante, podemos solamente hacer un frotis, ¿no? Inmunológico, exámenes directos, buscando componentes heterogénicos como inmunocromatografía, las pruebas de ELISA, ¿no?, o las pruebas rápidas, de detección rápida, esas son las RDTS, o directo, buscando anticuerpos. Por inmunofluorescencia indirecta también, ELISA indirecta, ¿no? Y por último, las pruebas de biología molecular, o PCR, ¿no?, sobre todo cuando estoy sospechando de una parasitosis por malaria mixta, ¿no?, no solo de una especie, sino varias especies involucradas. Entonces, el gol estándar en la gota gruesa, ¿no?, tiene una sensibilidad del 92 al 98% y una especificidad del 85 al 99%. Es una coloración especial la que se hace a la gota gruesa. La coloración es la coloración Giemsa. Esta coloración, durante el procedimiento, lo que va a permitir es lisar los glóbulos rojos que están presentes en la muestra, teniendo en consideración que
los diferentes estadios evolutivos van a estar dentro de la estructura del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, si yo destruyo el glóbulo rojo, ¿qué van a hacer? Los estadios evolutivos van a salir, ¿no? Voy a ver trofozoitos fuera, ¿no? Voy a encontrar gametocitos, o voy a encontrar merozoitos, en fin, ¿no? Cualquier especie de ciclo evolutivo fuera del glóbulo rojo. Y eso me va a permitir mejor visualizar, ¿no? Al momento de apreciar el microscopio, ¿no? Y la gota gruesa hace que justamente al depositar mayor cantidad de sangre en un área determinada, se concentren también estos microorganismos. Hay otras tinciones, como la de Field, que es tinción rápida y sencilla, otras como la de Leishman, de Clínica, ¿no? Si bien es cierto, es la gola estándar, pero hay situaciones en que las niveles de parasitemia son bajas, ¿no? Que la gota gruesa pues no me va a poder determinar, ¿no? Se recomienda por eso que al menos se haga 3 frotices de sangre y deben estar esas negativas dentro de 48 horas. ¿En qué momento es lo ideal para tomar los frotices en el momento que está haciendo fiebre el paciente, ¿no? Es lo ideal. Pinchazo, ¿no? El pejo del dedo en el caso de adultos y el depósito, ¿no? de sangre. En algunos otros casos que tienen otras pruebas más adicionales, como las pruebas para lo que es hematología, se pueden sacar esa gota, ¿no? del tubo de LTA. En el caso de niños, ¿no? Talón o si no, lóbulo, pabellón auricular, ¿no? Bueno, esta es la gota gruesa, ahí ven imágenes ustedes. Bueno, el procedimiento en realidad no lo realizan ustedes, ¿no? Lo realiza pues el área que se le dedica al laboratorio, pero para conocimiento no hay muestras que sean consideradas de buena o mala calidad, ¿no? Esta acá es una de buena calidad, entonces las otras no cumplen con los estándares. La gota gruesa va siempre con un área, ¿no? que corresponde a la gota gruesa, que es esta, ¿ya? Donde está la mayor concentración de sangre, y un extendido de frotis. Cada uno tiene su función en particular. En la gota gruesa, lo que yo trato es de encontrar, ¿no? a los parásitos porque esa es la mayor concentración de sangre. Ahí yo voy a hacer el diagnóstico, ¿ya? Pero si yo quiero determinar qué especie es o de qué microorganismo se trata, generalmente me voy a la búsqueda de el frotis o el extendido sanguíneo, porque ahí me voy a poder definir de manera más característica, ¿no? Cómo es la morfología o qué morfología de su ciclo evolutivo está presente en ese extendido. Con la gota gruesa solamente voy a decir si está presente o no, o me puede ser sugerente de una especie, pero yo confirmo esa sospecha diagnóstica de la especie con el frotizo o con el extendido, ¿no? Los materiales de actividad son sencillos: lámina, lanceta y el colorante como tal, ¿no? Y como pueden ver, utilizamos el pulpejo para la extracción de la sangre. Ya. Entonces, cada área de la conversión tiene una función en particular, ¿no? La zona, ¿no? de la gota, que es la parte más concentrada que se está, sirve, ¿no? para ver presencia o ausencia de microorganismos. También te puede estimar la densidad, ¿no? Como acá yo estoy utilizando glóbulos rojos, no voy a poder ver los glóbulos rojos. Para estimar la densidad parasitaria, que se puede hacer tanto en gota gruesa como en lámina periférica, tengo que basarme bien en la apreciación de glóbulos rojos o bien en la apreciación de glóbulos blancos. En la gota gruesa yo tengo que contar glóbulos blancos, ya por lo menos 200 glóbulos blancos, y en base a lo que yo encuentro en parásitos en esos 200 glóbulos blancos que yo he contado en la apreciación microscópica, yo voy a poder decir cuántos parásitos están presentes, estimarlo en cruces, o bien poder decir cuál es la densidad parasitaria. En el extendido, ¿no? que es la parte más tenue, ¿no? me permite también identificar, ¿no? la especie, no me permite identificación de especie, es decir, qué tipo es, ¿no? Es malaria, pero qué especie es falcipadas, vivas, y también me sirve para estimar la densidad. Pero yo ya no cuento aquí los glóbulos blancos, sino cuento los glóbulos rojos, ¿no? Usualmente se debe contar 500 glóbulos rojos. Ya, esto es una manera de cómo es que se estima, ¿no? la densidad parasitaria. Esto lo han hecho en la zona de la gota gruesa, porque lo que estoy valorando acá son los leucocitos, ¿no? ¿Para qué les sirve, ¿no? estimar
la densidad, cuál es la utilidad. No solamente es valorarme el nivel de parasitemia, ¿no? Decirme qué cantidad de parásitos están presentes. Yo quiero saber qué cantidad está presente, porque la cantidad de parásitos que están presentes, porque quiero valorar si esta malaria que presenta este paciente va a evolucionar de manera grave, por ejemplo. Me sirve la densidad parasitaria para poder controlar la respuesta al tratamiento que yo he instaurado, ¿no? Entonces también se sobreentiende que si alguien fuese resistente a un medicamento antipalúdico, la densidad parasitaria no va a disminuir, ¿no? Una vez ya instaurado el tratamiento. O sea, tiene esa finalidad, ¿no? Determinar o hacer el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Gravedad, y también para controlar el tratamiento. Para eso yo tengo que exigir, ¿no? Que no solamente me digan que es positivo o negativo, sino cuánto de positivo es, ¿no? Ya esté expresado en cruces o ya sea de manera cuantitativa, ¿no? Densidad parasitaria. Para hablar de densidad parasitaria, en el momento del conteo solamente no se encuentran las especies de los gametocitos, ¿ya? La presencia de gametocitos solamente indica que hay infección reciente, pero no se dice que se está dando el ciclo evolutivo. No valoramos nosotros a los gametos al momento de darse la estimación de la densidad parasitaria. Bueno, estas son imágenes de la especie de Plasmodium vivas, ¿no? Las formas, y en base a estas que el laboratorista te dice, ¿no? Se trata de Plasmodium vivas, ¿no? Encontrar todos estos estadios, trofozoitos, esquizontes, gametocitos, ¿no? Y la diferencia, ¿no? de falciparum, ¿no? Igual todos estos estadios, y lo que más llama aquí la atención es el gametocito en forma de platanito, ¿no? Si no se tiene la experticia, ¿no? De que se trata de vivas u otras especies, al menos se tiene que decir que no es falciparum, ¿no? Otras pruebas que tenemos es las pruebas rápidas, de detección rápida para malaria, y el método como se realizan estas pruebas es a través de la inmunocromatografía, ¿no? O la de flujo lateral. En realidad es sencilla, ¿no? El principio se tiene sobre unas tarjetas, ¿no? O unos cassettes impregnados anticuerpos específicos para el componente antigénico que yo quiero investigar. Si encuentra ese antígeno, se va a colorear, ¿no? A manera de bandas. Ese es el principio de la inmunocromatografía o flujo lateral. ¿Qué cosa es lo que se busca, ¿no? Buscamos en estas pruebas de la proteína 2-hidroxidina, que es el componente antigénico, que está expresada sobre todo en estadios de trofozoito y gametocito de la especie de Plasmodium falciparum. Solamente esta proteína la vamos a encontrar en falciparum, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el que me marque para esta proteína 2-hidroxidina es indicativo que tiene falciparum, no para otras especies. Este antígeno se puede seguir circulando en la sangre de la persona hasta 32 horas después de garantizarse la gota gruesa, fenómeno conocido como antigenia. La gota gruesa te sirve para el diagnóstico, te sirve para decir si está adecuado o no al tratamiento, ¿no? Pero esta prueba no, porque así sea excelente el tratamiento y se haya negativizado mi gota gruesa, aún me va a persistir como positiva. Por lo tanto, esta prueba no me sirve para poder controlar tratamiento ni tampoco reinfecciones, porque va a seguir siendo positiva. Bueno, solo es específico para falciparum. Se ha visto que existen reacciones cruzadas, sobre todo para pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, factor reumatoideo positivo. No distingue proceso nuevo, reinfección ni falla de tratamiento, ¿no? Diferencia, ¿no? Con lo que es la gota gruesa. Y en nuestro país, lamentablemente, se ha encontrado de lesiones para esta proteína, ¿no? En genes para esta proteína de quilistirina. No solamente la 2, sino también la 3. Entonces, muchas veces se pueden encontrar falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? La prueba me puede decir negativa para falciparum, ¿no? Pero sin embargo el paciente tiene al parásito, ¿no? En el interior de su eritrocito, ¿no? Por lo tanto, esta prueba a veces es no confiable en nuestro país. Alto nivel de antígenos genera un fenómeno que se conoce como prosoma y puede llevar a falsos negativos también, y no detecta infecciones mixtas. No te diferencia, pues, como decía, malaria, oval, vivas, ¿no?
componente que tiene, ¿no?, las pruebas inmunocromatográficas y en las cuales también se basa el diagnóstico es la identificación de lactato de isogenasa del plasmodium. Este lactato se va a expresar en todas las especies de plasmodium. Está en vivax, está en ovale, está en malariae, está en falciparum. Entonces, la búsqueda de estas, si son de manera inespecífica, no me va a poder decir qué especie es. Pero en nuestro país, como solo tenemos dos especies que son las más frecuentes, que es el caso del vivax y el falciparum, se utilizan componentes antigénicos de estas dos especies, claro, anticuerpos dirigidos para estos componentes antigénicos de estas dos especies con la finalidad de identificar, ¿no?, la lactato de isogenasa. Sí me permite con esta diferenciar en todo caso si son específicas, de forma específica de la especie, que se trata de falciparum o vivax, ¿no? Existen también pues, falsos positivos, como por ejemplo si el paciente está infectado con leishmania y su negativización está en correlación con el frotismo, se puede usar para controlar el tratamiento o detectar el fracaso. ¿Qué quiere decir esto, no? Mi gota gruesa se pone negativa, es decir, éxito de tratamiento. Aquí automáticamente también, ¿no?, la LDH también se negativiza, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de la proteína rica en histidina, ¿no? Son menos sensibles para detectar plasmodium falciparum, más aún si la densidad de parasitaria está baja, ¿no?, a diferencia de la proteína rica en histidina, que es mucho más sensible para detectar falciparum. Bueno, son imágenes que les he traído de estas pruebas rápidas, ¿no? Como les dije, es sencilla en realidad, ¿no? Ustedes supongo cuando han hecho el COVID, han visto COVID o se han tomado esas pruebas durante la pandemia, ¿no?, para la búsqueda de anticuerpos o las pruebas del hisopado para la búsqueda antigénica, utilizan las caseras, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Lo que se tiene que impregnado en estas laminitas son anticuerpos específicos para la proteína rica en histidina, ¿no?, o anticuerpos específicos para el LDH del plasmodium, ya sea de vivax o ya sea de falciparum, ¿no? O en otros casos, como es este, por ejemplo, que dice el PAN, ¿no?, PAN LDH. ¿Qué quiere decir PAN LDH? Para cualquier LDH de cualquier especie. O sea, puede ser para vivax, puede ser para malariae, puede ser para ovale, ¿no?, puede ser para falciparum, ¿no? En cambio acá arriba, ya, acá arriba, bueno, acá dice PB, ¿no? Este es plasmodium vivax, ¿ya? Este es falciparum, ¿ya? P de falciparum. ¿Qué quiere decir P de falciparum? Acá tienen anticuerpos contra la proteína rica en histidina 2. ¿Qué cosa quiere decir P vivax? ¿No? Que acá tienen anticuerpos dirigidos para el LDH de vivax y de especies falciparum. Por lo tanto, por ejemplo, es una prueba negativa, que me pinta para el control, pero no me pinta para mi vivax ni tampoco para falciparum. Aquí, en este de acá, yo puedo inferir que se trata de falciparum. ¿Por qué? Porque me han pintado para falciparum y también me han pintado para vivax. Probablemente el antígeno que está dirigido de la LDH, ¿no?, plasmodium, o la lactato de isogenasa del plasmodium, sea específico para falciparum, y es por eso que he adoptado esta correlación, esta banda, ¿no?, por eso es positiva para falciparum. Y acá, ¿no?, solamente me pinta para falciparum, ¿no? Bueno, y esta es una prueba negativa o indiferente. ¿Qué pasa con las PAN, ¿no?, que es la otra manera que también existe en el mercado? En nuestro país pues, nos conviene utilizar esta, ¿no?, porque las dos especies más frecuentemente asociadas es vivax y falciparum. Pero hay otros países en los cuales no solo tienen vivax, no tienen solamente falciparum, tienen las otras especies que hemos mencionado, ¿no? Y ese PAN, ¿no?, que es la LDH, pero para todas las especies, no solamente para falciparum y vivax, sino para malariae, ovale y las otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo único que yo puedo decir es que tiene malaria, pero que no tiene falciparum. No sé cuál será, ¿no? Aquí digo que es negativo. Aquí tiene malaria y tiene falciparum. ¿Por qué? Porque han quitado con falciparum. ¿Listo? Así es que se hace el diagnóstico por estas pruebas rápidas. Bueno, algunas características de estas dos, ¿no?, que se basan, ¿no? La proteína rica en histidina 2 es específica solamente para falciparum, la
LDH va a depender, ¿no? De que si es que es específica, ¿no? El cassette o no, o si es sí o no. Ambos utilizan parásitos viables, son vivos, ¿ya? Y se secreta en el plasma la proteína de glicina y la LDH no. La persistencia del antígeno en el plasma está la proteína de glicina y la LDH no. Por eso es necesario utilizar como muestra no el plasma, sino el paquete, ¿no? La sangre, la gota como tal ingresa a esas pruebas. ¿Por qué parásitos viables, no? Porque cuando hablamos de la prueba de biología molecular o la PCR, me hace la determinación de aquellos parásitos que están muertos incluso. Aquí, para que se pinten, tienen que estar vivos estos microorganismos. Hay discordancias entre los resultados, ¿no? Interpretación de resultados discordantes entre RDT, que es la prueba rápida, y la microscopía. Depende del contexto clínico y el ensayo utilizado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una prueba rápida rica en histidina, ¿no? O proteína de glicina 2 positiva con microscopía negativa, ¿qué puede indicar, no? Puede representar antigenemia residual después del tratamiento, ¿no? Recordando que la proteína de histidina se negativiza mucho después o persiste mucho después, hasta el mes incluso puede persistir después de un tratamiento exitoso. Entonces, eso puede ser el significado porque me sale este resultado, ¿no? O también puede reflejar un tratamiento incompleto, ¿no? Estas posibilidades deben distinguirse pues con base en el juicio clínico, dice, ¿no? Puede ocurrir una RDT, prueba rápida, con proteína de glicina 2 negativa, con microscopía positiva. ¿Qué quiere decir esto, no? Nos indica en presencia, ¿no?, de parásitos Plasmodium falciparum, puede ser con que haya presentado deleciones de este gen, ¿no?, de la proteína de glicina 2 o 3, ¿no?, que mencionaba que en nuestro país se da, ¿no?, de tal manera que la prueba rápida va a salir negativa, pero la microscopía está positiva. ¿Qué sucedería, no?, si la prueba rápida es negativa para la zona, ¿no?, de lactato deshidrogenasa y la microscopía es positiva, ¿no? Esto puede representar una parasitemia de bajo grado o debajo del umbral de detección de la prueba rápida, ¿no?, en la búsqueda, ¿no?, de este lactato deshidrogenasa de plasmodium. Estas son algunas situaciones, ¿no?, que podrían presentarse. Bueno, estos son frotis, te permite comparaciones, ¿no?, entre lo que es la técnica microscópica versus la prueba rápida, ¿no? El frotis, por ejemplo, te permite identificar las 4 especies con la prueba rápida, ¿no? Te puede diferenciar a todas las especies con el frotis, sí, con la prueba rápida, ¿no? Diferencias todos los estadios caracteres con el frotis, sí, ¿no? Gameto, trofozoito, esquizonte, en fin, ¿no? Con la prueba rápida, ¿no? Solamente que está presente, ¿no? Y el costo, ¿no?, es mucho más barato del frotis a diferencia de la prueba rápida, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la prueba rápida? Justamente porque el resultado sale rápido. En 15 o 20 minutos tú ya tienes el resultado, ¿no? Y que no requiere tampoco de la experticia de la persona que va a apreciar en el microscopio. Esa es la ventaja a comparación de la microscopía. La otra prueba, que es la molecular, ¿ya? Su utilidad clínica es limitada, ¿ya? No se usa pues comúnmente para hacer el diagnóstico. No vamos a encontrar un laboratorio que tenga biología molecular exclusiva para la identificación de malaria, ¿no? Está necesariamente, o se deja esta herramienta para ámbitos de investigación, ¿no? Lo encontraremos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, ¿no?, en el INS, pero en un laboratorio, ¿no?, en el Hipólito Unanue, ¿no?, acá en el laboratorio, por ejemplo, de salud, no tiene biología molecular para lo que es malaria, ¿no? Ventajas: que te puede detectar niveles extremadamente bajos de parásitos, tiene una alta sensibilidad, 90%, y una especificidad casi al 100%, ¿no? Se puede usar, como les decía, para identificar parasitemias mixtas, y es más confiable, ¿no?, en este contexto, ¿no?, de parasitemias mixtas, que la detección por método tradicional, es decir, botadoras, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa el fundamento, no? Se basa en la amplificación de las regiones de DNA específicas del parásito. Al morir el parásito, el ADN se desnaturaliza y eso es lo que yo identifico, ¿no? Es más costoso que la gota gruesa, se pueden analizar muchas muestras en 24 horas con menos personal, su sensibilidad también es mejor, se puede detectar, ¿no?,
0.5 a 50 parásitos es el rango, ¿no? Por microlitro de sangre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Ahí necesito menos parasitemia o menos cantidad de parásitos para poder decir que está presente malaria, ¿no? A diferencia de la gota gruesa y a diferencia de la prueba rápida. Lo malo es que, como les mencionaba, ¿no? También determinan estructuras, ¿no? De parásitos que podrían estar muertos en esa muestra. Por lo tanto, no me sirve para controlar el tratamiento tampoco, ¿no? Ni para decir, ¿no? Cuán parasitado está el paciente, ¿no? Solamente me habla de presencia o ausencia. Ya. La otra enfermedad que también tenemos es la fiebre amarilla, ¿ya? Esta es una enfermedad asociada por la familia Flaviviridae, que contiene cerca de más de 70 virus. Fiebre amarilla, dengue, chikungunya, Zika, pertenecen a esta familia, ¿no? De Flaviviridae. Es por eso, ¿no? Que dentro de la identificación, que sobre todo las pruebas serológicas, existen falsos positivos porque hay, ¿cómo se dice esto? Con esas especies, ¿no? Puedes decirme, ¿no? Que es positivo para malaria, pero en realidad tiene dengue, ¿no? Porque pertenecen a la misma familia. El periodo de incubación es de 3 a 6 días, luego de ser picado por mosquitos, ¿ya? Aedes, Phlebotomus es la otra especie de mosquitos. La enfermedad se caracteriza por iniciar de forma súbita, caracterizada por cefalea, cuadro febril, dolor muscular. En realidad hay fases, ¿ya? Dentro de la fiebre amarilla, ¿no? La fase inicial, que es esta, luego algunos pueden entrar a fase de remisión, ¿no? Donde los síntomas prácticamente están ausentes, ¿no? O son muy inespecíficos o muy leves y pueden pasar a la resolución del cuadro. Y un 15% de los casos pasan a la parte ya de intoxicación, ¿no? Que es la otra fase, ¿no? Que es la fase severa, caracterizada por el inicio del cuadro febril, incremento de mialgia, dolor abdominal, sangrado digestivo nasal y hematuria. Y algo característico de esta enfermedad es el signo de Paget, que es la de bradicardia, cuando uno esperaría, ¿no? Taquicardia en el contexto de una enfermedad que causa fiebre, ¿no? Bueno, estas son las fases: infección, remisión y intoxicación, ¿no? En general, la enfermedad sistémica grave de alta lateralidad se manifiesta pues, con fiebre, constipación, falla hepatorenal a nivel cardíaco, manifestaciones hemorrágicas y choque, y la evolución de las enfermedades puede incluir esos tres periodos. 15%, ¿no? Es la fase que pasa en intoxicación, y de esos que están en intoxicación son los que se mueren, ¿no? Los otros suelen salir del cuadro. Esta enfermedad, si está en la fase de infección, por ejemplo, o de remisión, quizás por la sintomatología no tan típica del cuadro, ¿no? Pasar incluso hasta desapercibida, ¿no? No darnos cuenta de que el paciente ha tenido fiebre amarilla, ¿no? A diferencia, ¿no? De aquellos que ya pasan a la intoxicación y tienen el antecedente pues, de viajar a estas áreas de malaria. Bueno, entonces el cuadro clínico de cómo es que, y las manifestaciones, ¿no? Que se presenten depende de qué fases se esté presentando, ¿no? La fase de infección, que está en los 3 a 6 días, ¿no? Donde vamos a encontrar una gran cantidad de virus, ¿ya? Esta es la fase virémica. En esta fase, o en este periodo, yo puedo hacer la determinación, por ejemplo, si quiero identificar al virus como tal, ¿no? El aislamiento viral, yo puedo hacer esta fase. Luego entra la fase de remisión, donde prácticamente los síntomas caen, ¿no? o mejoran, ¿no? Y pasan así a la recuperación, o en su defecto, 2 o 24 horas después pueden pasar a la fase de intoxicación, ¿no? Que se caracteriza pues por falla, principalmente estos dos órganos, ¿no? Hígado y riñón, ¿no? Órganos que son necesarios, sobre todo cuando su paciente fallece, sacar muestras y la búsqueda en estos órganos para el estudio histopatológico o bien para el estudio de biología molecular y diagnosticar, ¿no? Que la causa de muerte fue la fiebre amarilla, ¿no? ¿Qué de laboratorio en estas fases, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que los pacientes pueden ser acompañados de leucopenia con neutropenia, las transaminases elevadas, ¿no? Que son sinónimos de la falla a nivel hepática y que son sinónimos de compromiso a nivel cardíaco, ¿ya? Por eso es que las transaminases se elevan.
Se elevan incluso, ¿no?, a un nivel que pueden alcanzar 2.000, 2.500 de valor, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades virales que afectan al hígado, ¿no? Son cifras un poco altas, ¿no? Entonces es algo llamativo, ¿no?, en esta enfermedad. Es un signo indirecto porque se está haciendo la gravedad, ¿no?, encontrar transaminasas elevadas. Por otro lado, también podemos encontrar hipoglucemia, acidosis, los niveles de bilirrubina van a estar elevadas, entre 5 a 10 miligramos por decilitro, los niveles de creatinina también se van a incrementar, ¿ya?, mayores a 8 veces, y pueden haber sangrado. ¿Qué quiere decir el sangrado? El sangrado nos habla de que está fallando el hígado. Recordar que en el hígado se sintetizan factores, ¿no?, factores dependientes de vitamina K, ¿no?, glucosa, entre otros, que están relacionados con la coagulación. Si está alterándose el hígado, no están sintetizando los factores, ¿no?, se sobreentiende que por eso es que este paciente está sangrando, ¿no?, y por eso es que vamos a encontrar tiempos de protrombina, ¿no?, tiempos de tromboplastina que van a ser prolongados o alargados, que me indican pues una falla de coagulación, ¿no? Ya. Si bien es cierto, fiebre amarilla, ¿no?, indica, ¿no?, ictericia, ¿no?, pero no siempre todos los pacientes van a presentar ictericia u otro hallazgo, ¿no?, de albuminuria. Malaria, se puede confundir con fiebre amarilla y el cuadro clínico inicial puede ser muy parecido, ¿no? Se debe descartar otros conocidos siempre infecciosos, ¿no? En general, ¿no?, cuando viajan a la zona endémica, no solamente hago pues para malaria como única prueba, no puedo hacer para todas las enfermedades, pedir un kit, ¿no?, de pruebas para todas estas enfermedades tropicales, ¿no? Ya. ¿Cómo es el diagnóstico, ¿no?, de fiebre amarilla? Puedes utilizar el diagnóstico virológico, ¿no? Lo mencionaba yo que dentro de la evolución, ¿no?, de los 3 estadios, ¿no?, de la enfermedad, hay una etapa donde la cantidad de virus se incrementa, ¿no?, la fase virémica, ¿no?, que coincide con la fiebre, ¿no?, inicial que presentan estos pacientes. Ese es el periodo en el cual yo puedo detectar al virus, que está relacionado a 10 días, ¿no?, después desde el inicio de síntomas, ¿no? Si inicia síntomas, 10 días tengo yo para poder buscar o encontrar o diagnosticar fiebre amarilla en base a estas pruebas, ¿no?, que es a través de la determinación virológica. Ya sea, ¿no?, a través de pruebas de PCR, tasa reversa o pruebas a tiempo real, detectando, ¿no?, el RNA viral. Muchas veces, ¿no?, pasados esos días ya el RNA es indetectable, ¿no? Por lo tanto, estos procedimientos no deben ser utilizados para descartar el diagnóstico de fiebre amarilla. ¿Qué quiere decir esto, no? Tengo la sospecha clínica, me sale negativo con esta prueba biológica y aún sigo teniendo fuerte la sospecha clínica, yo no debo descartar la posibilidad, porque a lo mejor no me encuentro pues dentro de este rango, ¿no?, de los 10 días, ¿no?, sino estoy más allá donde la prueba tiene capacidad de encontrar como componente viral, ¿no? Pero sí su positividad es altamente específico de enfermedad de fiebre amarilla, ¿no? Hay otras maneras de poder identificar, ¿no?, componente viral, aislamiento viral. ¿Qué quiere decir esto? Cultivar al virus, ¿no?, en líneas celulares, ¿no?, donde voy a poder apreciar los efectos citopáticos que pueden producir en estas líneas celulares a través de la inmunohistoquímica, que es el gol estándar, ¿no? También puedo determinar componente viral. Pruebas indirectas o pruebas serológicas, ¿no?, que se basan pues en la determinación, si estamos en un estadio inicial, de anticuerpos de tipo IgM, ¿no? Y si ya se pasado un cierto periodo de tiempo, 2 semanas por ejemplo, buscaremos anticuerpos de tipo IgG. Puede ser a través de la tecnología de ELISA, que es el más común, ¿no?, donde utilizan anticuerpos monoclonales. Esta prueba tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 100% en comparación con la prueba de aislamiento viral, por ejemplo. O puedo buscar, como decía, ¿no?, IgG también por ELISA, o determinar estos anticuerpos a través de la técnica de neutralización por reducción de placa. En lo que son anticuerpos hay que valorar la reactividad por la vacuna. ¿Ya? Hace
hace un momento les indicaba que existe vacunación para lo que es fiebre amarilla, ¿no? Entonces, esta vacunación se indica pues, a los viajeros, ¿no?, que van a viajar a esta zona endémica, vacunación que te ofrece protección, ¿no?, con 10 días, ¿no?, de haberte puesto la vacuna, pasa 10 días y ya está protegido, y que desde el punto de vista del laboratorio tú puedes medir, ¿no?, que estás protegido identificando, ¿no?, a los anticuerpos que se van a manifestar al 5.º día de la vacunación, ¿no?, anticuerpos de tipo IgM. Pero estos anticuerpos yo no lo puedo diferenciar, ¿no?, si el paciente se infectó, si provienen de la vacunación o a lo mejor provienen porque el paciente, a pesar de que se ha vacunado, ha entrado en contacto con pacientes o con este virus, ¿no?, o con la picadura de estos insectos que llevan, ¿no?, al virus. O sea, hay que valorar bien estas pruebas serológicas, ¿no?, si es que me encuentro bajo el contexto de una persona que recientemente ha sido vacunada. Es más, ¿no?, los anticuerpos van a ser detectables por meses, ¿no?, procedentes de lo que es la vacunación. Bueno, entonces, esto es un poco de cómo es que se hace el diagnóstico a través de la búsqueda, ¿no?, de anticuerpos de tipo IgM por la metodología de ELISA. No es concluyente si son tomadas antes de los 7 días. Así como se hace 10 días para las pruebas virológicas, a partir del 7.º día de las manifestaciones clínicas es recién que se debe dar valor a estas pruebas serológicas. Si yo lo tomo en el primero o segundo día de las manifestaciones clínicas diferentes de fiebre amarilla, me va a salir negativo. Entonces, pero con eso no puedo descartar la enfermedad, ¿no? Y es más, no solamente tengo que hacer una sola prueba, tengo que pedir 2 pruebas, muestras variadas. ¿Para qué? Para valorar seroconversión. Si es que era una IgM negativa en un inicio, ¿no?, pasada una semana, le vuelvo a pedir una IgM positiva, una IgM será positiva, ¿no?, seroconversión. O si es que era IgM positiva y era IgG negativa, o era IgG positiva y estaba a títulos bajos, pasadas unas 2 semanas tienen que aumentar el título, ¿no? Esto es seroconversión. Entonces tengo que tomar muestras variadas, ¿no?, y valorar, ¿no?, esta seroconversión para yo recién poder hablar de positividad o de diagnóstico. Existe falsos positivos, lo que mencionaba, ¿no?, con las vacunas y las reacciones cruzadas con otros flavivirus, ¿no?, por ejemplo, Zika. Este es un organismo de confirmación de laboratorio para fiebre amarilla. Bueno, aquí menos de 10 días los síntomas, ¿no?, PCR, aislamiento virológico, ¿no?, positivo confirmado en caso de fiebre amarilla, ¿no? Si es que tengo esta certeza que se hace en menos de 10 días, PCR negativo, pues es negativo. Puedo pedir ELISA, sí, ¿no?, cuando ya está pasado, ¿no?, estos 10 días, ¿no?, pido IgM positivo, diagnóstico diferencial para IgM, para otro virus, ¿no? O sea, hay que hacer la búsqueda no solamente de fiebre amarilla, sino de otro virus. Si es que ese diagnóstico diferencial para otro virus me sale negativo, entonces es caso probable de fiebre amarilla. Y si es que me sale positivo para otro virus, pues debo pensar en el otro virus y no en fiebre amarilla, ¿no? Y por eso es infección reciente por flavivirus. Ahora, si la ELISA fuese negativo, valorar, ¿no? Lo tomé antes de los 7 días. Si fue así, la prueba es inconclusa, ¿no? Hay que esperar el tiempo, ¿no? Y si el síntoma ha sido más de los 8 días desde el inicio de los síntomas, hay que excluir el diagnóstico de fiebre amarilla. Este es el gol estándar a través de la búsqueda, ¿no?, de la prueba inmunohistoquímica, ¿no? Yo les mencionaba que el tejido de hígado y de riñón son necesarias para tomar muestra en pacientes que ya están fallecidos, ¿no?, con la búsqueda de la prueba de identificación de fiebre amarilla a manera de inmunohistoquímica, gol estándar, ¿no?, para lo que es fiebre amarilla. Si es que es negativo, se excluye fiebre amarilla, y si es que es positivo, caso confirmado. A su vez, si es que el paciente fallecido, se le puede tomar suero también a ese paciente fallecido, ¿no?, o también tejido fresco, y esa muestra se puede llevar al estudio de biología molecular, ¿no?, PCR. Si es que es positivo, el PCR confirmado para fiebre amarilla, si es que es negativo, para PCR será negativo, y el suero, ¿no?, si es que es negativo para ELISA y IgM, será también negativo.
anatomía patológica, ¿no? Hígado, ¿no? Riñón. Bueno, y este es otro caso, ¿ya? Otro caso clínico de otra enfermedad. Aquí tenemos un adolescente que acude por fiebre, ¿no? Lo común en las enfermedades tropicales, de 3 días de evolución y exantema, ¿no? Que tiene aparte cefalea, mialgias, artralgias asociadas, nuevamente el antecedente de viajar a Loreto, con una semana de duración en esa área, ¿no? por turismo, y regresa pues a su ciudad, ¿no? de origen 4 días, ¿no? Y ahí se trató del cuadro de la fiebre, ¿no? Fiebre elevada. ¿Qué llama la atención? ¿No? Es eritema, tronco a manchas hipocrómicas, ¿no? Milimétricas, algo característico, ¿no? de estas enfermedades tropicales. A su vez, hepatomegalia, y no hay otros hallazgos, ¿no? Dentro de lo que es el examen general hablamos del hemograma, leucocitosis, linfocitosis y elevación de enzimas hepáticas, ¿no? transaminasas, a su vez trombopenia. Este caso en realidad es un caso de dengue, ¿ya? Pero como pueden ver, tampoco es patognomónico, ¿no? El cuadro clínico de esa enfermedad, ¿no? Si no se tiene el antecedente de haber viajado, ¿no? Las enfermedades dermatológicas no solamente se presentan, o este tipo de manifestaciones dermatológicas en dengue, sino también en otras patologías, ¿no? Pero este es un cuadro clínico de dengue. Bueno, el dengue es un clínico de diarrea, transmitido por la picadura del Aedes aegypti, ¿no? Flavovirus, junto con Zika, ¿no? junto con chikungunya. Hay 4 tipos, ¿no? 4 serotipos del género de dengue, dengue 1, 2, 3, 4, donde el 2 y el 3 son los que son más de la característica de dar mayor gravedad al cuadro. Y la persona que se expone a estos genera pues inmunidad específica a cada serotipo. Igual aquí tenemos un cuadro o fase, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el dengue, ¿no? La fase inicial, que se caracteriza por deshidratación, la segunda fase que es la del choque hemorrágico, y bueno, la fase de recuperación, ¿no? La fase más crítica pues es la fase donde se da el choque hemorrágico. Hay exámenes que deben de pedirse dentro de la evolución una vez hecho el diagnóstico de dengue, porque no son indicativos de que podría estar presentes en una fase, ¿no? O indicarnos la gravedad del cuadro. Y estas son, por ejemplo, la valoración o la determinación del hematocrito, ¿no? Si mi hematocrito está subiendo, ¿no? Me está indicando un progreso de la enfermedad o que estoy entrando a la fase crítica, ¿no? Y eso está relacionado por pérdida o por migración de líquido, ¿no? Se va hacia el extravascular, el intravascular. Lo mismo sucede con las plaquetas, ¿no? Cuando estamos entrando ya en la fase crítica, mi nivel de plaquetas también van a ir disminuyendo. Bueno, hay una fase de epidemia, por lo tanto se sobreentiende que también hay un periodo en el cual yo debo hacer la detección de esta enfermedad buscando, ¿no? al virus como tal, o ya después, sobre todo ya después del estadio crítico, podemos hacer la determinación buscando anticuerpos, ¿no? Iniciando con anticuerpos de tipo IgM. Clasificación de dengue, ¿no? Dengue con alarma, sin alarma. Y para eso, cuando tengo signos de alarma, buscar, ¿no? Se trata de dengue grave y ahí también el laboratorio cumple un rol muy importante, ¿no? Como es la búsqueda, por ejemplo, de enzimas hepáticas, TGO y TGP, que van a estar más de 1000. A su vez, ¿no? También aquí, como les decía, ¿no? valorar el tema del hematocrito que va a estar incrementado, ¿no? junto con la caída rápida de plaquetas. Pruebas, ¿no? Pruebas para hacer el diagnóstico de dengue. Pruebas virológicas, PCR, no es lo mismo, ¿no? que la otra. Pero aquí ya no van a ser pues los 10 días, ¿no? Aquí serán los 5 primeros días, lo que se ha establecido. Entre los 5 primeros días yo puedo hacer la determinación virológica. O también puedo determinar al virus, pero al componente antigénico. Buscando qué específicamente, a la proteína no estructural o NS1. Si el paciente presenta más de 6 días, ¿no? después de aparición de los síntomas, la muestra de sangre debe ser dirigida, ¿no? o debe estar indicada para detectar la presencia de anticuerpos en el suelo, ¿no? Anticuerpos de tipo IgM.
Se deben extraer también las muestras de fase convaleciente, ¿no? Para ensayar la presencia de anticuerpos tipo IgM. Y estas muestras deben hacerse por lo menos entre los 6 a 21 días después de la aparición de los síntomas. ¿Con qué propósito, no? Lo que les mencionaba, ¿no? Siempre las pruebas serológicas toca tomar dos muestras, ¿no? Para dar cero conversión. Esta es una imagen, ¿no? De cómo es el cuadro o la respuesta inmunológica de dengue. Ahí en lo que es morado, ¿no? Ante una infección primaria se sobreentiende que los anticuerpos tipo IgM van a mostrar un pico alto y los anticuerpos de IgG, ¿no? Van a ir en aumento, ¿no? A diferencia de una infección secundaria, ¿no? Ya no se van a manifestar a pico alto desde un inicio mis IgM, lo que se va a incrementar ya desde un inicio van a ser mis IgG, ¿no? Porque yo tengo una inmunidad de memoria, ¿no? Ya presente en mi organismo, ¿no? Es el comportamiento de un paciente que ya ha sido expuesto al dengue versus un paciente que no había sido nunca expuesto al dengue, ¿no? Entonces, en un paciente que ya anteriormente se ha expuesto al dengue, no voy a pretender encontrar IgM títulos altos desde un inicio, ¿no? A los 6 días, por ejemplo, de presentar el cuadro clínico, ¿no? Esperaré encontrar, sí, más que la IgM elevada, títulos más altos de IgG, ¿no? Lo mismo para los dos, no tanto para la infección primaria o secundaria, donde en los primeros días siempre se va a tratar de identificar pues, el componente viral, ¿no? Ya sea aislando el virus, cultivando, ya sea identificando, ¿no? El RNA del virus o el subefecto de la proteína no estructural tipo 1 de estos virus, ¿no? O de este virus, ¿no? Muestras. ¿Qué muestras requiero, no? Para fiebre amarilla, ¿no? Para dengue, lo que utilizamos aquí es suero, ¿ya? Para lo que era malaria, por ejemplo, la prueba rápida que utilizábamos era la sangre total, ¿no? La gotita de sangre que sale del pulpero de la que utilizamos suero. Las muestras, en cuanto a la conservación de muestras, cumple el mismo parámetro que para otro tipo de enfermedades que pueden ser virales o bacterianas. Si una persona decide conservar esa muestra por una semana, las tiene que refrigerar necesariamente a congelación, pero a unos 20 grados centígrados. Y si yo quiero guardar esto por años, ¿no? Más de una semana o meses, tiene que estar a menos 70 grados centígrados congelados, ¿no? O en la país menos 80, ¿no? Para periodos más largos, ¿no? Bueno, en etapa aguda, ¿no? Etapa convaleciente de suero, ¿qué cosa yo hago con esa muestra? Detección del virus, ¿no? O algún componente o producto de replicación viral. En etapa convaleciente, par de sueros, ¿no? ¿Qué busco ahí? Estudios serológicos, busco anticuerpos. Y ya para fallecidos, ¿no? Puedo solicitar estudios de hígado, vaso, ganglios, linfáticos para el aislamiento del virus, ¿no? O alguno de sus componentes o productos de la replicación viral. Y están todas las condiciones, cómo se debe tomar y cómo se deben de conservar estas muestras. Algoritmo, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Basado en los días, ¿no? Menos de 5 días y más de 5 días, pero esto en mérito, ¿no? A la búsqueda antigénica o a la búsqueda de anticuerpos, ¿no? Antigénica o viral, ¿no? Es decir, la proteína no estructural, y allá tenemos anticuerpos. Para ambos yo hago ELISA, ¿no? Solo que este es ELISA para buscar antígenos y este es ELISA para buscar anticuerpos. Si son menos de 5 días, viral o antígenos, por eso está ahí ELISA no estructural tipo 1. Si es reactivo, caso de dengue. Si es que no es reactivo, ¿no? Puedo solicitar ELISA IgM, a lo mejor ya estoy más de 5 días, ¿no? Si es que me sale reactivo para IgM, caso de dengue, y me sale no reactivo para IgM, solicité una segunda muestra para buscar ¿qué? La seroconversión, ¿no? Si me sale reactivo, caso de dengue, si me sale no reactivo, caso de dengue descartado. Si el paciente desde que inicia sus síntomas tiene más de 5 días, ya no pensaré en pruebas antigénicas o virales, ¿no? Pensaré en anticuerpos
que lo puedo hacer con la metodología de ELISA-IgM. Si mi ELISA-IgM es reactivo, caso de dengue, ¿no? Si mi ELISA-IgM no es reactivo y esa tiene menos de 10 días, solicitar una segunda muestra de suero. Si tiene más de 10 días, caso descartado de dengue. Si tiene menos de 10 días, ¿no? Nuevamente otro ELISA, y si sale reactivo, caso de dengue, ¿no? Ahí hay conversión, ¿no? De que es negativo, ahora ELISA-IgM positivo, ¿no? Ya todo caso de dengue confirmado. Y si me sale nuevamente no reactivo, caso de dengue descartado. Bueno, son los métodos actuales utilizados en el diagnóstico biológico de dengue, ¿no? Aislamiento viral, diagnóstico molecular, PCR de replicación reversa, PCR en tiempo real, el diagnóstico antigénico, la proteína no estructural o las técnicas inmunoquímica, el diagnóstico de serológico, buscando anticuerpos de IgM a través de lo que se ELISA o pruebas rápidas, o la detección de anticuerpos de tipo IgG por ELISA, ¿no? O también a través de las pruebas rápidas, ¿no? Y hay ciertas observaciones en el momento de hacer la interpretación de sus resultados, por ejemplo, pueden ver. Zika, ¿ya? Este es el último. Está asociado a complicaciones neurológicas, ¿ya? Microcefalia, congénita, Guillain-Barré, meningitis y meningocefalia. Este es otro de la familia de los flavivirus, también está asociado a enfermedades tropicales. Es un virus ARN que se puede encontrar en la sangre, orina, semen, saliva, secreciones, líquidos, cefalorraquídeo, líquido amniótico y leche materna. Por lo tanto, ya nuestra muestra no solamente está destinada al suero, ¿no? O sangre, a comparación de las otras dos, ¿no? Y tejidos. Aquí yo puedo pedir otras muestras biológicas, ¿no? Como la orina, por ejemplo. Se transmite por la picadura también de Aedes, puede existir la transmisión materna-bebé a través de las relaciones sexuales, a través del trasplante, ¿no? De órganos y la transfusión de sangre, o también de manera accidental por exposición en el laboratorio. El suero, ¿no? Se puede detectar durante 2 semanas al componente viral, ¿no? En sangre total hasta 81 días. En orina generalmente se elimina desde las 6 semanas. En promedio se encuentra al 9º día. En semen después de los 3 meses hasta los 181 días. En secreción vaginal desde los 14 días después de inicio de los síntomas. En saliva hasta los 91 días. En lágrimas hasta los 30 días. Entonces es variable, ¿no? Va a depender mucho de la muestra biológica que yo quiera identificar a este virus, ¿no? Tiene un periodo de incubación que va de 2 a 14 días. La sintomatología en casos leves dura de 2 a 7 días. En ellas el 25% presenta fiebre, erupción, prurita, atralgias, conjuntivitis, otros mialgia, cefalea, dolor autoritario, dolor abdominal, diarrea, ulceraciones en mucosas, ¿no? Niños, lactantes, son irritables, tienen dolor al momento de movilizar la extremidad, dolor al momento de hacer cualquier examen de palpación, ¿no? La clínica distinta. El diagnóstico, basado siempre, ¿no? En la exposición epidemiológica, manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio virológico y serológico. Virológico, PCR tipo transcriptasa reversa para el ARN de virus Zika, en suero, orina o sangre entera. El virus persiste más tiempo en orina que en sangre total, ¿no? Y en sangre total que en suero, ¿no? Se debe solicitar para aquellas muestras donde no se utiliza suero el dosaje de IgM. Para aquellas personas que tienen un síntoma menos de 14 días, realizar PCR, ¿no? Que sea en suero en orina. Cualquier resultado que sea positivo va a ser sinónimo de diagnóstico. Resultado negativo no excluye, ¿no? Diagnóstico, hay que solicitar pruebas serológicas. Títulos mayores a 10, ¿no? Indican infección por flavivirus, ¿no? De manera específica. Hay que siempre interpretar cautelosamente con reacciones cruzadas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Se debe pedir siempre, cuando hacemos investigación serológica, no solamente para Zika, ¿no? Sino para dengue, para fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Para buscar esas reacciones cruzadas que se dan porque son de la misma familia. Los anticuerpos IgM ELISA se pueden detectar a partir del 6º día posterior al inicio de la enfermedad, valorar para al momento de interpretar la seroconversión y cuantificar el título más de 4 veces, ¿no? Sobre todo cuando yo valoro anticuerpos IgG. Aquí
una imagen de resumen de cómo es el diagnóstico de la enfermedad de Zika, ¿no? En lo que son aislamiento viral a través de biología molecular o PCR. Si yo trabajo con suero, no puedo esperar encontrar el virus hasta el 7º día. Y si yo trabajo con, desde el inicio de los síntomas, y si yo trabajo con muestras de orina, yo espero encontrar a partir del 5º día a más, ¿no? No voy a encontrar pues en una muestra de orina al virus al 2º o 3er día, ¿no?, de la sintomatología diferente de Zika, ¿no? Y para el diagnóstico serológico a partir del 5º día a más, ¿no?, de iniciado la sintomatología, ¿no?, buscando un inicio IgM y luego IgG, ¿no? Y la metodología que es diferente para poder hacer el diagnóstico es el ELIS. Ya chicos, ¿no les voy a hacer una consulta? ¿Consultas? ¿Dudas? El mensaje ya, para de todo esto, para lo que son pruebas serológicas, que es lo común que van a encontrar en cualquier laboratorio, pidan siempre 2 sueros. Diferencia por lo menos de una a otra 2 semanas, eso de manera genérica, ¿ya? Un suero ahora pasa 2 semanas y pidan nuevamente la misma prueba para valorar esa seroconversión. No se conformen solamente con un resultado positivo, quieren ver cómo es el comportamiento de la patología pasada de esas 2 semanas. Eso de manera general. Ya chicos, no hay consultas, ¿no? Ya está. Muy bien. Oye,